Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 3. Entonces, voy a poner que iniciamos. Recordemos que los días miércoles nos dedicamos a explicar parte del contenido que tenemos que ver esta semana y las actividades que tenemos que realizar en esta semana. Entonces, es una semana muy importante porque vamos a ver contenido que es preciso, que obviamente lo entendamos de forma muy clara, para que no tengamos ninguna duda cuando tengamos que realizar nuestras actividades. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles lo que es el manual para que ya vayamos casi concluyendo la revisión, aunque es importante señalar la importancia de siempre estar trabajando con él. Recordemos que desde un principio hemos estado revisando lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea C, con la finalidad de que nosotros aprendamos a citar dentro de mi texto y a hacer las referencias, lo que es al final de algún documento, un texto argumentativo o lo que es algún ensayo. Recordemos que si yo, por ejemplo, voy a retomar alguna frase, por ejemplo, alguna definición, alguna reflexión que apoye lo que yo estoy diciendo dentro de mi texto. Si yo, por ejemplo, estoy hablando del átomo y yo necesito compartir una definición de algún especialista, la puedo incluir, pero tengo que incluir en ese mismo espacio donde estoy poniendo la definición del especialista, tengo que poner los datos de la autoría y el año, es decir, que estoy haciendo una cita. Puedo hacer una cita directa, que es copio tal cual la definición, o puedo hacer una cita indirecta cuando con mis palabras, respetando los puntos o ideas más importantes, estoy incluyendo lo que es la definición. Entonces, para eso hacemos una cita directa, una cita indirecta. Recordemos que el manual en el capítulo número 2 me enseña lo que es trabajar con las citas directas y las citas indirectas y cómo se trabajan y cómo se deben de compartir. Ahora, en el capítulo número 3, nosotros vamos a encontrar la estructura de la referencia. Recordemos que una cosa son las citas, que si lo que yo comparto de información dentro de mi texto, pero recordemos que también no es válido que todo mi documento sea una copia de otro u otros documentos. Recordemos que lo principal y lo que debe de tener mayor porcentaje es nuestra redacción. El yo leo y el yo con mis palabras, posiblemente empiezo a escribir o empiezo a redactar una idea que me empieza a surgir. Tengo que hacer primero un plan para decir qué es lo que quiero poner primero en mi texto, qué es lo que va después y con qué voy a terminar. Hacemos como como un esquemita de cuáles son cómo va a ir estructurado mi documento. Pues es muy importante que obviamente siempre lo hagamos. Entonces, lo que lleva más información es mi propia redacción. Ahora, al final de mi documento, yo voy a incluir lo que son las referencias que viene siendo la información completa de las diversas fuentes a las que yo he acudido. Aquí dice, en capítulo número 3, al final de cada texto incluye la información exacta y completa para que cualquier persona pueda encontrar, recuperar, acceder y utilizar obras que citaste en el cuerpo de este, es decir, integra las referencias. ¿Y cuál es la estructura de estas referencias? Pues incluye lo que es la autoría, fecha, título y fuente. La autoría es quién es responsable de esta obra. O sea, contestando estas preguntas podemos identificar muy bien cada uno de los puntos. La autoría es quién es responsable de esta obra. La fecha es cuándo se publicó esta obra. El título, cómo se llama esta obra. Y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Aquí tenemos un ejemplo. La autoría es Huerta David. La fecha, entre paréntesis, 2019. El título en cursiva, material de lectura número 216, poesía moderna. La fuente es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y el enlace aquí lo tenemos. Aquí nos dice, vamos a dar una pequeña sangría, que es el espacio que tengo del lado izquierdo hacia donde inicia los datos. Ese es el espacio que yo le voy a dar. Entonces aquí vienen nuevamente las indicaciones que debemos nosotros incluir. Ahora,
¿Qué más vamos a encontrar en este capítulo? Por ejemplo, esta tabla, si yo no tengo los datos completos, por ejemplo, de la fecha, ¿qué es lo que yo voy a poner? Entonces, acudimos aquí. ¿Cuál es el elemento faltante? ¿Cuál es la solución en prepa línea C? La entrada en la sección de referencias y la citación del título. Entonces, debemos de revisar esta tabla en el caso de que un elemento de la referencia nos haga falta, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que vamos a escribir. Si tenemos más de 10 autores, si no sé si es una sola persona, una institución, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Dice, para tus textos académicos utiliza la sección de referencias, no la de bibliografía. Así lo debemos hacer. Y alguna orden y formato en la sección de referencias. Dice, la sección de referencias empieza en una nueva página después del final del texto. El título de la sección debe decir referencias con letras en negrita y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos de que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar correspondiente, que viene siendo la tabla que vimos hace un momento. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia, por una misma autoría y año debes asignar una letra del abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos exactamente el mismo autor. Molina, Natera, Violeta, y tenemos el mismo año, ¿no? 2012, pero ponemos una letra, inciso A, y es escritura a través del currículo en Colombia. La otra es igual a la misma autora, Molina, Natera, Violeta, el mismo año 2012, pero aquí le ponemos inciso B, que si se dan cuenta el título ya inicia con la letra T por orden alfabético y ya después, ¿no? Tensiones entre discursos de estudiantes y profesores universitarios sobre la lectura y la escritura. Si tienes una misma autoría pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir que si una obra no indica la fecha, debe de referirse primero a la que tenga la abreviatura sin fecha. Por ejemplo, aquí está Prepa Línea C y es sin fecha, y luego va a la fecha 2021, 2022A y 2022B. Muy bien, como lo acabamos de ver. En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero que no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo al título de la siguiente manera. Y aquí tenemos sin fecha, ponemos inciso A, pero primero va a características de la planeación y luego iría a funciones de la administración y el proceso administrativo. Las referencias deben de llevar la sangría, que fue el espacio que comentamos, y estar alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarlas un interlineado sencillo y agrega un espacio entre una y otra, para que logremos identificar que esta es una y después tenemos a la otra, ¿no? El tamaño de la letra de sección de referencias debe ser el mismo que el del resto del documento. Así como tenemos este ejemplo. El título, referencias, están ordenados en orden alfabético en el caso que sí tengamos los datos de la autoría, vienen en la estructura como se pide, ¿no? Veamos este punto que es muy importante, que dice, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Eso quiere decir, si nada más yo comparto una definición del átomo, que la necesito, pero no pongo ahí ningún dato, nada más pongo la definición del átomo y al final, en la sección de referencias, yo incluyo la fuente. Aún así estamos cayendo en plagio, porque dentro de mi texto yo tengo que citar, como les digo, una cosa es la cita y otra cosa es la referencia. La cita es mencionando autoría y año dentro de mi texto y la referencia es la sección que yo voy a incluir después de mi documento, de mi texto, donde yo voy a incluir los datos completos de acuerdo a la estructura que acabamos de ver. Muy bien. Recomendaciones, dice, las referencias de instituciones debes colocar sus nombres completos, no las siglas. Aunque sean muy reconocidas, ejemplo, Secretaría de Educación Pública en lugar de CEP, Prepa Línea CEP en lugar de PL-CEP. Incluye en esta sección únicamente la referencia de la fuente secundaria cuando retomaste una cita de otra cita, es decir, de la fuente donde extrajiste la información, no de la original. Realiza la referencia de cualquier material visual o gráfico que hayas retomado o adaptado.
Revisa que exista correspondencia entre cada una de las citas y sus respectivas referencias. Activa los hipervínculos de los enlaces, verifica que funcionen apropiadamente y que dirijan al sitio correspondiente. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar la revisión del manual y nos vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana, que es muy importante. Permítanme. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. Voy a mandar eso a cargarlo. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Ya tengamos ningún problema. Y bueno, en esta semana número 3 vamos a trabajar con la unidad número 3 titulada Argumentos y el proceso de investigación. Y decir que vamos a iniciar con un protocolo de investigación. Pero como les digo, es iniciar un protocolo de investigación. No vamos a realizar la investigación en sí, sino como el inicio de la propuesta de una investigación. Por eso es muy necesario poner atención para que veamos cada uno de los puntos, cómo tenemos que entregarlos y no se nos complique obviamente la misma entrega. Así que antes de iniciar, vamos a ver lo que es el propósito, que sería elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Y así, obviamente, problemas en la sociedad siempre vamos a tener de diferentes tipos, ¿no? Matemáticos, comunicativos, naturales, etcétera, pero para lo cual se deben de desarrollar investigaciones y para lo cual necesitamos que se den argumentos muy bien justificados, que sean el resultado de una investigación, de una serie de conocimientos que puedan originar una posible solución. Así que vamos a iniciar con este conocimiento sobre el protocolo de investigación, pero para lo cual vamos a ver una infografía que nos lleva muy de la mano con la ciencia y nos dice cómo estamos en relación con la ciencia. Muchas de las investigaciones que nosotros realizamos nuevamente tienen que ver con la ciencia. Y para lo cual, me gustaría presentarles esta parte de cómo estamos los mexicanos en relación con la ciencia y nos vamos a sorprender muchísimo, ¿no? Pensamos que las investigaciones tienen que estar por allá muy lejos, que nosotros no las podemos hacer, pero muchas veces las investigaciones nos ayudan a encontrar soluciones a diferentes problemáticas. Así que vamos a iniciar. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Así que vamos a ver los porcentajes. Dice 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Aquí voy a hacer un alto porque me acuerdo cuando estábamos en lo de la pandemia, una revista sacó, pues como una pequeña también infografía, donde venían diferentes pandemias pues, que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces una que ustedes van a conocer parte de la historia, cuando estaba muy de moda el libro de Frankenstein, el moderno Prometeo, que ustedes lo vieron en el módulo 4, de Mary Shelley, estaba de moda, ¿no? Todo el mundo lo estaba leyendo ese libro. Y entonces, no me acuerdo qué pandemia fue, qué enfermedad fue. Y entonces la gente se estaba enfermando, pero no quería ir al doctor porque pensaban que pues los iban a matar, que iban a tomar una parte de su cuerpo e iban a construir, iban a generar un nuevo ser humano tipo Frankenstein. Entonces, como a veces pensamos, ¿verdad? Echamos a volar nuestra imaginación y viene siendo más allá de lo que realmente es.
38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y menos en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y el 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de los animales. Así que veamos que a veces queremos alejar la ciencia, como dice el 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella, sin pensar que muchas veces la ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana. Muchos resultados de esas investigaciones que se han hecho son con las que nos vivimos cotidianamente. Así que vamos a ver e iniciar con este proceso de investigación. Me gustaría compartirles para iniciar una frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue un investigador que primero trabajó en una universidad y después entró en contacto con la NASA y empezó también a hacer varias investigaciones con ellos y se le ocurrió la idea de crear este programa famoso de Cosmos que nos habla del universo y de los planetas y las estrellas y todo esto, como que creó la idea de acercarnos a la humanidad con este tipo de conocimientos que consideramos que están muy fuera de nosotros y muy fuera de este planeta. Entonces, él tiene esta frase que dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Y a veces esa es la maravilla de la investigación. Aunque tengamos todos la misma asignación, el enfoque que le vamos a dar a la investigación es muy diferente. Así que veamos qué tenemos que hacer. Primero, lo que vamos a hacer, muchos de estos puntos que yo voy a hablar, lo vamos a ver en una de las actividades integradoras que hay que entregar esta semana. Pero primero, quise explicarlo para que nos quede muy claro y de todos modos, cuando lleguemos a que les explique qué tenemos que entregar en esa actividad, vuelvo a retomar los puntos que acabamos nosotros de ver. Así que, primero vamos a definir nuestro tema de investigación. Definir y delimitar el tema de investigación. Porque es importante, pues, no tan solo mencionar el tema, sino también delimitarlo. Lo tenemos que delimitar para que no quede tan amplio. Por ejemplo, si yo voy a hablar de las flores, pues hay muchos tipos de flores, muchas clasificaciones por temporadas, por lugares, por colores, por usos, por cultura, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, voy a hablar de las flores, y yo voy a decir, bueno, solamente voy a hablar de las flores que se utilizan para las celebraciones del Día de Muertos en la República Mexicana. Posiblemente me encuentre ya solamente una pequeña clasificación de las flores que se utilizan para esa celebración o esas costumbres que tenemos. Entonces, es más fácil saber qué necesito investigar y dónde lo voy a investigar, que si hablar de las flores, hay muchísimas, muchísimas, y posiblemente lo que yo quisiera compartirle con alguien no queda muy claro por tanta información que tengo. Entonces, es importante que definamos el tema y lo delimitemos. En esta semana todavía tenemos la oportunidad de trabajar con el tema de la legalización de las drogas. Pero la próxima semana, si ya no podemos trabajar con ese tema y tenemos que seguir trabajando con el mismo, con un tema nuevo más bien. Así que si en esta ocasión ustedes quisieran trabajar con uno nuevo, lo pueden hacer. Si no, seguimos trabajando con el tema legalización de las drogas. Ahora, vamos a definir nuestro problema de investigación. Primero, ¿qué es un problema de investigación? Es aquello que deseamos investigar. No podemos iniciar una investigación si no tenemos un problema que queremos resolver, una situación que queremos darle solución. Entonces necesitamos partir de un problema. ¿Cómo se plantea el problema de investigación? Es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Voy a repetir estos 3 puntos que debemos de tener en nuestro problema de investigación, que sea muy claro, muy concreto y muy delimitado. Aquí tenemos una pregunta de investigación, pero bien nos presenta un problema de investigación y cumple con estos 3 puntos. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015?
Si nos damos cuenta, es muy preciso porque estamos hablando de los estudiantes de primer semestre, de una carrera en específico, de una universidad en específico y de un periodo de años en específico. Entonces, sí, ya sabemos muy bien cuál es el problema y sabemos muy bien la orientación hacia la cual podría ir una investigación. Entonces, recordemos que tenemos que definir muy bien el problema. Si no tenemos un problema, si yo pongo en el problema un objetivo, realmente no estoy iniciando una investigación. Necesitamos un problema que queramos nosotros, que se busque una posible solución. Ahora, nos piden argumentar. Esto quiere decir cuál es nuestra postura ante el tema. No importando, si yo escojo legalización de las drogas, yo puedo estar a favor o puedo estar en contra. Y es válido. No, no hay una postura que digamos, ahí se está bien o se está mal. Es válido, pero tenemos nosotros, recordemos, cuando nos dice argumentar, tenemos que presentar un argumento. ¿Y cómo construimos un argumento? Se construye con premisas y conclusión. Recordemos que las premisas son estas ideas completas que nosotros tenemos, que el conjunto de ellas me lleva a generar una conclusión. Es cuando yo digo, a ver, si yo tuviera que decir cómo son los bomberos, ¿cuáles serían mis premisas? Yo puedo decir, un bombero es una persona solidaria, un bombero es una persona servicial y con mucha capacidad física, ¿no? Entonces yo puedo decir, como concluyo, yo puedo decir, bueno, un bombero es una persona que tiene, que apoya a los demás y que tiene una buena condición física. Entonces yo, en mi conclusión, combino mis premisas para que me ayuden a generar mi conclusión, que vendrá siendo mi argumento. Entonces yo siempre tengo que mostrar argumentos bastante sólidos y convincentes y muy bien estructurados. Ahora, tenemos que hacer una revisión de diferentes disciplinas. Acuérdense que ya en la semana anterior nosotros trabajamos haciendo una actividad donde veíamos la importancia de que otras disciplinas o áreas de conocimiento me dieran información, que me aportaran información, no sé, la psicología, el derecho, etc. Siempre recordemos que cuando vamos a buscar información, debemos de acudir a fuentes confiables. Acuérdense que en la semana número 1, ustedes tienen una infografía que habla de los 9 mejores buscadores académicos. Dentro de ellos tenemos Google Académico, tenemos Redalyc, que todo lo que busquemos ahí es confiable. No necesitamos hacer pasar por un análisis muy preciso de qué tenemos aquí, que si tiene el autor, si esa información la apoya alguna institución, si me da fuentes de consulta, si sigue una estructura. Todo eso no lo tengo que revisar, sino simplemente todo lo que aparezca en los buscadores académicos es confiable. Entonces tenemos Google Académico y tenemos también Redalyc que podemos estar utilizando. Ahora, nos pide también que redactemos nuestros objetivos. Primero vamos a definir qué es un objetivo. Un objetivo es un fin que se desea llegar o una meta que se desea lograr. Cuando decimos quiero bajar de peso, tengo un objetivo que definir. Pero mucho ojo, no simplemente nada más es decir, deseo bajar de peso, sino al tener una estructura, redactar mi objetivo me permite pues poder lograr el mismo. Los objetivos son resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de actividades. Yo tengo que hacer algo en mi objetivo para poder alcanzarlo. Entonces, vamos a ver aquí una estructura del objetivo que ustedes lo tienen como recurso dentro de esta semana número 3. El objetivo, y lo voy a leer completo, es el siguiente. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Ya que vimos el objetivo general, lo vamos a desglosar de la siguiente manera, donde podemos ver cada uno de los puntos de la estructura de este objetivo. Primero, el objetivo sí o sí, y siempre es así, empieza con un verbo en infinitivo. No podemos empezarlo de otra forma. No puedo decir, yo deseo, no. El objetivo siempre va a iniciar con un verbo. Después vamos a responder a la pregunta, ¿qué cosa? Aquí es, vamos a determinar, ese es mi verbo en infinitivo, ¿qué cosa voy a determinar
el número de errores en la elaboración del objetivo general. Ahora respondemos a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer esa cosa que yo escribí mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes? ¿Y para qué quiero esto? Para enmendar sus errores. Si se dan cuenta con la imagen, uno va relacionado con el otro, uno va relacionado con el otro. Así que mi sugerencia aquí es, para que podamos escribir los objetivos primero, ¿por qué no hacemos en una hoja aparte, hacemos una listita, ¿no? Como primero el verbo, luego qué cosa, luego el cómo y luego el para qué. Y pongamos las respuestas en cada uno. Ya después leamos lo completo y veamos que si tiene coherencia. Yo no puedo poner en el para qué el cómo lo voy a hacer. Entonces, cada uno tiene que responder a la pregunta que está planteada. De igual forma, siempre recordemos, y luego es la parte que falla un poquito en la redacción del objetivo, que yo no puedo tener un objetivo nada más sin poner una acción. Tengo que poner una acción para lograrlo. Si yo digo, quiero bajar de peso, ¿qué voy a hacer para bajar de peso? Si no queda muy claro el qué voy a hacer, simplemente queda en algo que yo dije, pero que no es un objetivo, sino como que es una intención, pero no digo cómo lo voy a hacer y por lo tanto no es un objetivo completo. Entonces, sigan esta estructura que les digo que lo tienen en uno de los recursos de esta semana número 3, del foro de novedades, para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, vamos a ver qué más tenemos que hacer. La hipótesis. Esto es muy importante, por favor, pongamos mucha atención porque luego viene siendo donde tenemos un poquito más de falla. Veamos. La hipótesis, ¿qué es? Es una suposición o conjetura respecto al modo de darse la realidad. Como vemos, es una suposición, mas no estoy diciendo que sea así en realidad. Es una propuesta de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Entonces, mi hipótesis es algo que yo supongo que va a ser así. Puede ser verdadero, puede ser falso, y no hay ningún problema. Si yo continuara con mi investigación, podría ver si realmente es verdadero, perdón, o si es falso. Entonces, vamos a ver este video que nos ayuda a poder ver cómo podemos redactar nuestra hipótesis en 5 pasos. Lo vamos a ver y al final vamos a revisar cada uno de los puntos. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Muy bien. Vamos a ver entonces cada uno de los puntos. Recordemos que esta es una fórmula que se me hace muy sencilla para que ustedes puedan redactar su hipótesis. Yo lo que les recomiendo siempre es, pues, vean el video y váyanlo pausando. Lo van pausando y entonces así van ustedes eh, van a poder ir redactando su hipótesis con cada uno de estos pasos que vamos. Este video también lo tienen ustedes como uno de los recursos de la semana número 3.
en el foro de novedades. Así que voy a explicar el ejemplo, pero recordemos que nuestra hipótesis la debemos de redactar con el problema que ya hemos identificado en un principio. Todo lo que vamos a hacer es partimos de algo y seguimos respondiendo cada uno de los puntos. Primero, vamos a identificar el problema. Recuerden que todo esto es muy cortito. No tengo que poner una gran información, sino de forma muy directa. Identificación del problema. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Aquí tenemos la problemática redactada de forma muy sencilla. Es el paso número 1. El paso número 2 es identifica como Y lo que sabes de ese problema. Que el pesista se aparte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Eso es lo único que no sabemos. No necesitamos saber otra cosa más, sino simplemente es lo único que nosotros sabemos y así lo escribimos. Ahora, nuestro paso número 3 es identifica como X lo que no sabes del problema, las causas por las cuales ocurre, obviamente, dicho problema. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Eso es lo que vamos a poner. Simplemente es lo que yo no sé. No sé qué le pasa. Cuando entrena lo hace muy bien, pero cuando ya es la competencia pasa algo que le hace que no dé los mismos resultados que cuando hace un entrenamiento. Es lo único que ponemos. No ponemos otra cosa más. Ahora, vamos con nuestro paso número 4, que es escribe una suposición de por qué ocurre Y, o sea, el problema. Supongamos, y es una suposición, que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. O sea, yo pienso que es así, pero recordemos que mi hipótesis es una suposición. Que si yo hiciera una investigación, continuara con mi investigación, voy a poder saber si eso realmente es así o no. Simplemente lo voy a poner. Yo supongo que pues se ha de poner nervioso y que por eso obviamente ya no rinde igual. Vamos con el paso número 5. El paso número 5, redacta una proposición con este esquema. Si colocamos lo que pusimos como X, entonces colocamos lo que pusimos como Y. Por ejemplo, si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los envíos. Es una estructura. Vamos a verla aquí más desglosada. X son las causas e Y son los efectos. Mi hipótesis tendrá esta estructura. Si coloco las causas, entonces coloco los efectos. Volvemos a la redacción. Si el pesista se encuentra bajo presión, las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Que si desde se desconcentra hasta los enviones son las consecuencias. Y esto que tenemos aquí, desde si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones, es nuestra hipótesis. No tengo que justificarla, no tengo que poner nada más. Mi hipótesis no es un objetivo, no es, yo espero que voy a encontrar, no, sino lo que yo supongo que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, les digo, este video está como recurso en el foro de novedades. Váyanlo pausando y vayan haciendo paso a paso su hipótesis para que cuando lleguen al paso número 5, ustedes ya logren tener la hipótesis con cada uno de los puntos solicitados. Y es muy sencillo. Esto es lo único que tenemos que poner como la hipótesis. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí está. Si la empresa Mielita SADCB implementar un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar sus productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías incrementarían. Y tenemos la estructura así, ponemos las causas, entonces ponemos los efectos, ¿no? O las consecuencias. Muy bien. Vamos a ver ahora sí qué tenemos que hacer. Explico la actividad y doy un espacio por si tienen alguna duda o pregunta.
Vamos con la actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Yo solamente hice captura de pantalla del primer texto, porque todo lo demás es exactamente igual. O sea, que tenemos que hacer exactamente lo mismo para cada uno de los textos. Vamos a encontrar que la actividad me va a decir, me va a presentar esta tabla, me va a dar el tema y me va a dar la fuente, que es lo que viene del lado derecho. Y así los datos de la fuente, y aquí en otro color, que es donde yo puedo dar clic y entrar al documento y leerlo para poder dar respuesta a cada una de las columnas que vienen aquí mencionadas. A mi pluma. Ok. Primero, ya que leí yo el texto, voy a definir las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. A lo mejor yo puedo decir que es el derecho, perdón, porque esto no es escritura. Entonces, no me quede con. Por ejemplo, yo digo, ay, pues es el derecho, pues la psicología, pues dependiendo de lo que yo haya leído. Ahora, en la siguiente columna, yo tengo que definir el problema abordado. Lo puedo y lo debo de poner con mis palabras. El problema que aborda es el uso excesivo, digo, inventándome, ¿no? El uso excesivo de los adolescentes en el uso de las redes sociales, al pasar mayor tiempo día, de ellos, ¿no? Algo así. Ahora, argumentos principales de la investigación. Recordemos que en un texto los argumentos son las ideas que me está presentando el autor. Entonces, ¿qué argumentos me está presentando el autor? Yo los puedo poner también con mis palabras, o si los identifico muy bien en el texto, pues puedo copiarlos y pegarlos aquí. Pero recordemos que son los argumentos. Este es el problema. Recordemos que el problema no nada más es un título, lo tengo que definir muy bien. Los argumentos y luego la relevancia que viene siendo por qué es importante este tema para mi comunidad, para mi localidad, para mí mismo, para mi país, para la sociedad. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante este tema del cual nosotros estamos viendo? Y así, lo mismo que hice con este texto, lo voy a hacer con los otros dos, porque creo que son 3 textos. Entonces, así es lo que tenemos que responder en nuestra actividad integradora número 5. No sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta que me quieran poner en el chat. Ninguna duda. Gracias. Muy bien. Recuerden que si hay dudas o preguntas, pónganmelas en el chat, por favor. Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Vamos con nuestra siguiente actividad que viene siendo nuestra área de oportunidad, que viene siendo la actividad integradora número 6, iniciar una investigación. Son los puntos que yo les expliqué en un principio. Voy a volverlos a explicar pues de forma más general, pero ya los vimos en este momento, ¿no? Así que primero vamos a seleccionar un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo de otro tema. O sea, podemos seguir con el tema legalización de las drogas, pero si queremos trabajar con un tema nuevo, lo podemos hacer. Recordemos lo que yo les dije en un principio, la importancia de definir el tema y delimitarlo para que no quede tan amplio y sea tanta la información que quiera compartir, que a fin de cuentas, pues no se quede nada, ¿no? De tantos datos, realmente yo lo leo y no entendí nada. El punto número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Recordemos que mi problema debe de ser muy claro, muy concreto y delimitable. Y tengo que plantear un problema para poder continuar con la investigación. Si no hay un problema, entonces no hay algo a lo que yo busque darle solución. En el punto número 3, justifiquen al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Por qué es importante hacer esta investigación? Tengo que justificar la importancia de esta investigación, lo que me va a aportar en 6 líneas. En el punto número 4, argumenta cuál es tu postura respecto al problema que elegiste.
¿Qué es lo que yo opino respecto a ese problema? Estoy a favor, estoy en contra, siento que voy a descubrir cosas nuevas, en fin. ¿Qué es lo que yo opino sobre ese tema? Y cualquier opinión obviamente es válida. Recordemos que cuando trabajamos con un argumento debemos trabajar con la estructura de premisas que me lleva a una conclusión, por lo tanto mi conclusión es más completa porque contiene las premisas. En el punto número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con el tema legalización de las drogas, yo puedo decir que el derecho es una disciplina que me va a aportar información. Entonces, yo voy a poner, pues, el derecho, siento que me va a dar esta información muy importante porque el derecho, pues, es una área de conocimiento que trabaja con diversas legislaciones. Y entonces, bueno, hago mi justificación en 4 líneas por lo mínimo de cada una de las disciplinas. Si pongo derecho, 4 líneas. Si pongo sociología, sus 4 líneas. Si pongo historia, sus 4 líneas, ¿no? Entonces, así es el punto 5. Punto número 6. Formula 2 objetivos desde los que buscas alcanzar con tu investigación. Recordemos que ya vimos la estructura del objetivo. Inicio con un verbo en infinitivo, respondo a la pregunta ¿qué cosa? Respondo a la pregunta ¿cómo? Y respondo a la pregunta ¿para qué? No olvidemos que mi objetivo siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo. Y siempre debemos decir qué quiero y cómo lo voy a lograr. Si no tenemos el cómo, es un objetivo incompleto porque tiene que tener alguna acción el objetivo para poderse cumplir. En el punto número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteaste. Recordemos que la hipótesis es una suposición que puede ser verdadera, que puede ser falsa, y no hay ningún problema. Si continuáramos con la investigación, podríamos saber si es verdadera o falsa. Simplemente es lo que yo supongo, por lo cual están pasando las cosas. Y no olvidemos que no tenemos que desarrollar ahí un texto, no tenemos que poner cualquier otra cosa, sino simplemente mi suposición muy bien estructurada. En el punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. No olvidemos que tenemos el manual de citas y referencias que nos ayuda a esta parte de citar nuestras fuentes correctamente. El manual cada semana lo tenemos. En la semana 1, como el foro de novedades. En la semana 2, dentro de nuestra actividad integradora 4, que fue un foro. Y en esta semana número 3 lo tenemos en el foro aprendiendo. Entonces, cada semana lo tenemos. No sé, guardan en su computadora, imprímanlo. Siempre debe de ser un material de consulta fijo que debemos de tener ahí. Yo sé que al principio es muy engorroso estar ahí. ¿Cómo voy a citar una página web? Es muy engorroso saber cómo tenemos que hacer las cosas. Pero si nos acostumbramos a hacerlas, va a llegar un momento que ya no lo necesitemos. Finalmente, para consultas, que nos quede alguna duda de cómo hacer las cosas. Entonces, empecemos desde ahorita. Yo les digo, cuando escribimos sobre todo un texto, que no es el caso de esta semana, pero cuando escribimos un texto, acostúmbrase a hacer, incluir una cita directa y una cita indirecta y siempre incluir sus fuentes de consulta. Si nos hacemos este hábito, pues va a llegar un momento que cuando ya es obligatorio hacerlo de esta manera, no tengamos ninguna complicación. Muy bien, y esos son los puntos que tenemos que hacer para nuestra actividad integradora número 6. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Yo tengo una pregunta. Dígame. El, el tema se puede tratar sobre mi localidad. Sí, claro. Sí, sí, sin ningún problema. Y yo creo que es más fácil porque al identificar un problema de la localidad, como que tenemos más información sobre lo mismo y es más fácil buscar la información o más fácil redactarlo y escribirlo y todo y contestar cada uno de los puntos, porque es algo que vivimos o que está cerca de nosotros, o que tenemos mucha información, así que lo podemos hacer de nuestra localidad. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Bueno, yo sé que cuando empezamos a hacer la actividad, o cuando lo explico, comúnmente, por no hay alguna duda o pregunta.
Pero no olviden que si tienen alguna duda, todavía estamos mañana, jueves, viernes. Entonces todavía tenemos la oportunidad de que aclaremos las dudas, pero revisemos también el material que les acabo de compartir. Lo que tenemos en el foro de novedades, la estructura del objetivo y el video para hacer nuestra hipótesis, que comúnmente son los dos situaciones en las cuales comúnmente no sabemos muy bien cómo poderlo realizar. Entonces yo creo que esos materiales nos van a ayudar mucho para cumplir con nuestros objetivos. Muy bien. Y en esta semana tenemos que contestar 2 encuestas para poder visualizar nuestros recursos de la semana número 4. La primera es opina sobre tu asesor virtual y la segunda opina sobre tu módulo 5. Si ustedes, por favor, les pido que contesten estas 2 encuestas. Bueno, es necesario contestarlas porque si no, no les va a dejar ver nada para la semana número 4. Pero sí es importante que ustedes los contesten objetivamente para que nosotros podamos darles un mejor servicio. La finalidad de nosotros es de generarles el conocimiento y darles aquellas herramientas que ustedes necesitan para el mismo. Entonces, yo creo que cada una de las actividades que se hacen en este módulo tienen esa finalidad, que ustedes adquieran el conocimiento, que les ayude, que vayan haciendo las actividades para que se lleven esas habilidades que les ofrece el módulo. Entonces tenemos, como les digo, 2 encuestas que contestar. Opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 5. Asimismo, cuando las contestemos es importante que revisemos que se envíen correctamente, ya que posiblemente las contestamos pero no se enviaron correctamente. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, primero si visualizamos nuestra semana número 4, aquí decir que sí es así. Si no llega la semana 4 y según yo ya la contesté, revisemos las encuestas y veamos que las hemos enviado correctamente para poder visualizar lo que es lo que nos ofrece la semana número 4 de nuestro módulo 5. Una frase que me gustó mucho de Albert Einstein, que acuérdense que Albert Einstein pues, nos dio, por ejemplo, el foco, se tardó 99 intentos en lograr hacer el foco, entonces me gusta mucho esta frase que comparte él, que dice, bueno, que compartió él, ¿verdad? Que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Entonces, un experimento que pues se tardó mucho, dicen, es el famoso foco, que se tardó muchos intentos en hacerlo, pero lo logró. Entonces, esa es la maravilla de la investigación, en que descubramos cosas nuevas, en que nos adentremos, en que conozcamos y pues démosle la oportunidad, obviamente, de hacerlo. Yo creo que vamos a llevarnos muchas habilidades cuando lo hacemos. Déjame pasar a asistencia para que con eso podamos ir concluyendo. Y déjenme los participantes. Tengo a Diana Isabel, ¿no? Diana Isabel. Tengo a Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Y tengo a Zoe Ayari. Zoe Ayari. Muy bien, pues ya hicimos el pase correspondiente de asistencia. Les agradezco mucho su atención. Gracias por estar aquí. Recuerden que si tienen alguna duda, háganmela llegar con toda confianza para poderlos orientar. Les agradezco, y recuerden que nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, gracias. Gracias Adiós. igualmente. Adiós. Gracias igualmente. Adiós.